Bienvenidos a Breaking Chemistry. El día de hoy resolveremos distintos problemas de la cinética química, incluyendo la energía de activación y la ecuación de Arrhenius. Ok, vamos a empezar resolviendo el primer problema, que es de velocidades iniciales, donde nos dicen que el óxido nítrico reacciona con el hidrógeno para formar nitrógeno y agua. A partir de los siguientes datos, o sea, los de la tabla, determine A, la ecuación de velocidad, B, la constante de rapidez y C, la rapidez cuando la concentración de óxido nítrico e hidrógeno toma los valores de 12 por 10 a la menos 3 molar y 6 por 10 a la menos 3 molar. Escribimos la ecuación de velocidad de forma genérica, donde la velocidad va a ser igual a una constante de velocidad multiplicado por la concentración de los reactantes, o sea, del óxido nítrico e hidrógeno, elevado a sus respectivos órdenes, n y m. Para hallar esta ecuación, primero necesitamos calcular cuánto es el valor de n, el valor de m y luego el valor de la constante de la velocidad. Para determinar cuánto es el valor de m, vamos a ver dos experimentos donde la concentración no cambia. Por ejemplo, el experimento 3 y 2, la concentración de óxido nítrico no cambia. Y al no cambiar, vemos que al duplicar la concentración de hidrógeno, se duplica también la velocidad. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad respecto al hidrógeno es de orden 1. Para comprobar esto, vamos a dividir la velocidad 3 entre la velocidad 2, utilizando justamente la expresión de la ecuación de la velocidad. La velocidad 3 es 10 por 10 a la menos 5 molar por segundo, mientras que la velocidad en 2 es 5 por 10 a la menos 3 molar por segundo, o también llamamos segundo a la menos 1. Reemplazamos la expresión de la ecuación de la velocidad para cada uno de ellos en función de sus respectivas concentraciones de cada experimento. Para el experimento 3, la concentración del óxido nítrico es 10 por 10 a la menos 3, y para el experimento 2, la concentración de óxido nítrico no cambia. Entonces se van a anular. Muy bien, ahora vemos que se puede cancelar. Se va a cancelar las unidades de la velocidad. Se va a cancelar también 10 a la menos 5. Se va a cancelar la constante de velocidad. Se cancela la concentración del óxido nítrico que no cambia. Y esto me va a quedar 10 entre 5, 2. Y al otro lado 4 entre 2, también 2, pero elevado a la m, porque tienen el mismo exponente. Por lo tanto, m tiene que valer necesariamente 1. Muy bien, ahora si queremos hallar el orden n, tenemos que ver un experimento o dos experimentos donde la concentración del hidrógeno no va a cambiar. El experimento 2 y 1. Y al ver esto, vemos que cuando duplico la concentración de óxido nítrico, se cuatriplica la velocidad inicial. Por lo tanto, vamos a decir de que para este caso el orden va a ser 2 respecto, en este caso, al óxido nítrico. Para comprobarlo, vamos a dividir la velocidad 2 entre la velocidad 1, la cual es igual a 5 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1, dividido entre 1.25 por 10 a la menos 5. Esto es igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración de óxido nítrico para el experimento 2, multiplicado por la concentración de hidrógeno para el experimento 2, dividido entre la constante de velocidad, que es la misma en el experimento 1 que el experimento 2, multiplicado por la concentración de óxido nítrico del experimento 1, multiplicado por la concentración de hidrógeno, que no cambia del orden de la velocidad 1. Veamos qué se puede simplificar. Se simplifican las unidades de velocidad, la constante, también se va a simplificar la concentración de hidrógeno. Y aquí voy a tener 4 al lado izquierdo, 5 entre 1.25 es 4 y 10 entre 5 es 2 elevado a la n, porque tienen el mismo exponente. Por lo tanto, n tiene que ser igual necesariamente a 2. Así comprobamos de que la velocidad respecto al óxido nítrico es de orden 2. Ok, ya calculamos los órdenes, ahora nos falta calcular la constante de velocidad. Para ello reemplazamos los datos de cualquiera de los experimentos en la ley de la velocidad. Por ejemplo, tomamos el experimento 1.
En el experimento 1 la velocidad es 1.25 por 10 a la menos 5 molar por segundo a la menos 1, igual a la constante de velocidad que tenemos que hallar, multiplicado por la concentración de óxido nítrico en el experimento 1, multiplicado por la concentración elevado al cuadrado, multiplicado por la concentración de hidrógeno en el experimento 1 elevado a la 1, aunque no debería escribirse. Solo con fines didácticos lo hacemos. Muy bien, entonces ahora tenemos que operar. Y al operar tenemos que, al lado derecho tenemos 25 por 10 a la menos 6 molar al cuadrado por 2 por 10 a la menos 3 molar. Despejando K y operando rápidamente, vamos a tener lo siguiente: 1.25 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo entre 50 por 10 a la menos 9 molar al cubo. Y en este caso vamos a simplificar y nos va a dar 250. Ok, las unidades vemos que molar se va y me queda molar al cuadrado abajo, por lo tanto es molar a la menos 2 por segundo a la menos 1, que serían típicos de las unidades de un orden 3, o sea, el orden global. 2 más 1 me da orden global 3. Ok, ya tenemos la constante. Ahora tenemos que calcular la velocidad de reacción de forma particular cuando la concentración va a ser igual a 12 por esa menos 3 molar elevado al cuadrado para el óxido nítrico, y la concentración de hidrógeno va a 6 por esa menos 3 molar a la 1 para el hidrógeno gaseoso. Como ya tenemos la constante, simplemente multiplicamos 12 al cuadrado 144 por 10 a la menos 6 molar al cuadrado por 6 por 10 a la menos 3 molar. Vamos a operar esto y vamos a tener 2.16 por 10 a la menos 4, y las unidades me van a dar molar a la menos 12 por molar al cuadrado, y me queda solo molar por segundo, que son las unidades típicas de la velocidad, ¿no? Molar por segundo a la menos 1. Y de esta manera ya resolvimos el problema. Tenemos la velocidad para un momento dado, tenemos la constante de velocidad y los órdenes. Vamos con un nuevo problema. La descomposición del etano en radicales metilo es una reacción cuya constante de velocidad es 5.36 por 10 a la menos 4 segundo a la menos 1 a 700 grados Celsius. Si la concentración inicial del etano es de 0.3 molar, A, ¿cuál será la concentración después de 15 minutos? B, ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que la concentración del etano disminuya hasta 0.1 molar? Y C, calcule la vida media de la reacción en minutos. No nos dicen de qué orden es la reacción, pero juzgando las unidades de la constante de velocidad sabemos que es de orden 1. Escribimos la ecuación de orden 1, la cual va a ser igual a logaritmo neperiano de la concentración final, en este caso de etano, va a ser igual a menos la constante de velocidad por el tiempo más el logaritmo neperiano de la concentración de etano inicial. ¿Ok? Entonces la pregunta nos dice cuál será su concentración después de 15 minutos. Entonces tenemos que despejar la concentración final de etano. Para ello restamos los logaritmos y nos va a quedar logaritmo neperiano de la concentración de etano final entre la concentración inicial, igual a menos la constante de velocidad por el tiempo. Sacando los antilogaritmos, tenemos que la concentración final del etano va a ser igual a la concentración inicial de etano multiplicado por la base neperiana elevado a la menos k por t. Reemplazando los valores, sabemos que la concentración inicial de etano es igual a 0.3 por la base neperiana elevado a la menos la constante de velocidad, que es igual a 5.36 por 10 a menos 4 segundos a la menos 1, y el tiempo, que es 15 minutos, que transformando los segundos va a ser igual a 900 segundos. Segundo a la menos 1 con segundo se van a cancelar. Operando, vamos a tener que la concentración final de etano va a ser igual a 0.3 molar por 0.6173. Y operando esto de aquí, al multiplicar ambos números, tendremos que la concentración final va a ser igual
a 0.18519 molar, redondeando 0.185 molar. Ya tenemos la concentración final para el tiempo de 15 minutos. Vamos a calcular el tiempo que debe transcurrir para que la concentración disminuya hasta 0.1 molar. Para ello despejamos el tiempo de la ecuación de velocidad de orden 1, el cual es igual al logaritmo neperiano de la concentración inicial entre la concentración final. Esto debido al signo menos que pasa como exponente e invierte el orden de las concentraciones entre la constante de velocidad. El tiempo va a ser igual, reemplazando las concentraciones iniciales 0.3 y concentración final 0.1 molar, entre la constante de velocidad, la cual es igual a 5.36 por 10 a la menos 14 segundos a la menos 1. Se van las molaridades y vamos a decir que el tiempo va a ser igual al logaritmo neperiano de 3 entre 5.36 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Operando esto nos sale que el tiempo es igual a 2049.65 segundos. La parte C nos dice calcule la vida media de la reacción en minutos. Como es de orden 1, sabemos que la ecuación de vida media del orden 1 es igual al logaritmo neperiano de 2 entre la constante de velocidad. Reemplazamos esos valores y el resultado nos va a salir en segundos, pero nos piden en minutos. Por lo tanto, habrá que transformar los segundos a minutos y para ello vamos a decir de que un minuto tiene 60 segundos. Segundos con segundos se va y tenemos que el tiempo de vida media va a resultar en 21.55 minutos. Vamos con el siguiente problema. La conversión del ciclopropano en propeno en fase gaseosa es una reacción de primer orden con una constante de velocidad de 6.7 por 10 a menos 4 segundos a la menos 1 a 500 grados Celsius. A. Si la concentración de ciclopropano fue de 0.25 molar, ¿cuál será su concentración después de 8.8 minutos? B. ¿Cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que la concentración de ciclopropano disminuya desde 0.25 molar hasta 0.15 molar? Y C. ¿Cuánto tiempo tomará transformar 74% del material inicial? Ok, nos damos cuenta que esta es una reacción de orden 1 porque lo está diciendo explícitamente, así que escribimos la ecuación de orden 1. Logaritmo neperiano de la concentración final de ciclopropano es igual a menos la constante de velocidad por el tiempo más el logaritmo neperiano de la concentración de ciclopropano inicial. Vamos a despejar la concentración final, que al igual que el caso anterior lo vimos que va a ser igual a la concentración inicial multiplicado por la base neperiana menos la constante de velocidad por el tiempo. Reemplazando los valores, sabemos que la concentración inicial es de 0.25 molar por la base neperiana y que la constante de velocidad es 6.7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Pero el tiempo está en minutos, así que los minutos hay que transformarlos a segundos. Sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Segundos con segundos a la menos 1 se van. Operamos esto de aquí y tenemos que la concentración final va a ser igual a 0.25 molar por este factor que es 0.702. La concentración final de ciclopropano va a ser de 0.1755 molar para el tiempo de 8.8 minutos. Vamos con la parte B. ¿Cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que la concentración de ciclopropano disminuya desde 0.25 molar hasta 0.15 molar? Despejando el tiempo, vamos a ver que va a ser igual al logaritmo neperiano de la concentración inicial entre la concentración final, dividido entre la constante de velocidad. Ahora tengo que reemplazar los valores concentración inicial es dato 0.25 molar y concentración final también es un dato 0.15 molar, dividido entre la constante de velocidad, la cual va a ser igual a 6.7 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Molaridad y molaridad se van. Operando, voy a tener que el tiempo va a ser igual a 762.42 segundos.
Vamos con la pregunta C, dice ¿cuánto tiempo tomará en transformar el 74% del material inicial? Entonces, si se transforma el 74% del ciclopropano en propeno, eso quiere decir que me va a quedar un 26% sin transformar. Eso es lo que me va a quedar. Por lo tanto, la concentración final de ciclopropeno va a ser el 26% de la concentración inicial, que es 0.25 molar. Correcto. Ahora con estos valores yo ya puedo reemplazar en la ecuación del tiempo para poder encontrar cuánto tiempo debe transcurrir hasta que se transforme el 74%. Reemplazo los valores, vemos que molaridad y molaridad se van. Ahora hay que operar y tenemos que el tiempo va a salir 2010.55 segundos. Muy bien. Ahora vamos al siguiente problema. Dice, la descomposición térmica del dióxido de nitrógeno en monóxido de nitrógeno y oxígeno molecular tiene una vida media de 35 horas a 25 grados Celsius. Si la concentración inicial de dióxido de nitrógeno es de 0.15 molar, calcule A, la constante de velocidad para la reacción en molar a la menos 1 por minutos a la menos 1, y B, el tiempo requerido para que se descomponga el 85% del dióxido de nitrógeno en minutos. Ok, aquí tampoco nos dicen de qué orden es la reacción, pero al ver las unidades de la constante de velocidad, vamos a decir de que es de orden 2, porque es molar a la menos 1 por minuto a la menos 1. Entonces vamos a escribir la ecuación de orden 2. No obstante, debemos recordar que tenemos un coeficiente estequiométrico que en los casos anteriores no teníamos. Este coeficiente estequiométrico va a afectar a la ecuación integrada de la velocidad. La forma general de la ecuación de orden 2 es igual a la inversa de la concentración final por la constante de velocidad por el tiempo más la inversa de la concentración inicial. Esa es la ecuación que todos conocemos, pero como les digo, esta ecuación se va a ver afectada debido al coeficiente estequiométrico que ahora aparece. Muy bien, colocamos el reactante y ahora vamos a multiplicar la constante de la reacción por el coeficiente estequiométrico, que sería 2. En términos generales podemos colocar una A minúscula, ¿no? Pero en este caso sabemos que la A minúscula vale 2. Y la multiplicación del coeficiente por la constante de velocidad de la reacción va a ser igual a la constante de velocidad del reactante, en este caso del dióxido de nitrógeno. Muy bien, ¿cómo se comprueba esto? Nosotros sabemos que la velocidad de la reacción va a ser igual a ¿quién? Según la estequiometría, a menos un medio la velocidad del reactante. Y la velocidad del reactante va a ser igual a la derivada de la concentración de dióxido de nitrógeno respecto al tiempo. Por lo tanto, vamos a decir que la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad del dióxido de nitrógeno, o sea, la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad de la reacción no necesariamente es igual a la velocidad del reactante. Por lo tanto, no pueden tener constantes de velocidad iguales. Según la ley de las velocidades, la velocidad del reactante, dióxido de nitrógeno, sería igual a una constante de velocidad, vamos a pintarla con lo verde, por su concentración elevado a la orden 2, porque la reacción es de orden 2. Mientras que la velocidad de la reacción, según la ley de las velocidades, va a ser igual a una constante de velocidad de la reacción, o sea, es otra constante, no es igual que la anterior, multiplicado por la concentración del reactante, que si es el mismo, elevado al orden 2. Aquí tenemos entonces tres ecuaciones. La primera ecuación, la segunda ecuación y la tercera ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar la ecuación número 2 y 3 en la ecuación 1. Reescribimos la ecuación 1 para no perder detalle.
la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad de la reacción del dióxido de nitrógeno. Velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad de la reacción por la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado, igual a un medio de la velocidad del dióxido de nitrógeno, que es igual a la constante de velocidad del dióxido de nitrógeno por la concentración del mismo al cuadrado. Se cancelan las concentraciones cuadradas del dióxido de nitrógeno y nos va a quedar que la constante de velocidad del dióxido de nitrógeno es 2 veces la constante de la reacción. Es por esta razón que nosotros colocamos el coeficiente estequiométrico al lado de la constante de la reacción para que toda la ecuación esté en función del reactante, en este caso dióxido de nitrógeno. La pregunta A nos pide calcular la constante de velocidad para la reacción. Entonces tenemos que utilizar el dato que nos dan del tiempo de vida media. El tiempo de vida media para el orden 2 va a ser igual a la inversa de la constante de velocidad multiplicado por su concentración inicial. Pero en este caso, como hay un coeficiente, hay que colocarlo también. El coeficiente 2. Ok, vamos a, en este caso, despejar la constante de velocidad, la cual va a ser igual a la inversa de ¿quién? De 2 veces la concentración inicial multiplicado por el tiempo de vida media. Ahora reemplazamos los valores. 2 veces la concentración inicial, que es 0.15 molar, multiplicado por el tiempo de vida media, que está en horas, 35 horas. Pero hay que pasar las horas a minutos. Entonces, de esta operación vamos a decir de que una hora tiene 60 minutos. De esta manera, hora por hora a la menos 1 se cancelan y la constante de velocidad de la reacción va a ser igual entonces a 0.175 molar a la menos 1 minutos a la menos 1. Ok. Ahora la parte B dice el tiempo requerido para que se descomponga el 85% del dióxido de nitrógeno en minutos. Entonces vamos a despejar la concentración final del dióxido de nitrógeno, la cual va a ser igual a 0.15 de la concentración inicial, porque se está descomponiendo el 85%, por lo tanto me queda el 15%, 0.15 de 0.15 molar. Ahora sí, reemplazamos los valores encontrados en la ecuación de orden 2, la ecuación integral de orden 2, despejamos las concentraciones y vamos a decir concentración inicial más concentración final dividido entre la concentración inicial por la concentración final igual a la constante de velocidad de la reacción por el tiempo. Muy bien, el tiempo que va a ser igual a la expresión que habíamos dicho anteriormente dividido entre 2 veces la constante de la reacción. Ahora sí, reemplazamos los valores y vamos a decir que el tiempo va a ser igual a la concentración inicial, que es 0.15 molar, menos la concentración final, que es el 15% o 0.15 de 0.15, o sea, 0.15 al cuadrado, dividido entre 2 veces la constante de velocidad, que está en minutos, multiplicado por la concentración final, que es 0.15 al cuadrado, y por la concentración inicial, que es 0.15. Se va 0.15 tanto en el numerador como en el denominador. Operamos. Y esto nos va a dar el resultado de 107.93 minutos. Porque se van a ir, fíjense,
las cantidades molares y nos va a quedar solo el tiempo en minutos. Muy bien, y con esto hemos resuelto el problema. Ahora vamos al siguiente problema, el cual dice, dadas las mismas concentraciones de los reactivos, la reacción monóxido de carbono más cloro molecular va a producir el gas llamado fosgeno. A 250 grados Celsius, la reacción es 1.5 por 10 al cubo veces más rápida que la misma reacción a 150 grados Celsius. Calcule la energía de activación para esta reacción. Suponga que el factor de frecuencia permanece constante. Para resolver este problema tenemos que recordar la ecuación de Arrhenius, la cual relaciona la constante de velocidad con un factor debido a la frecuencia de las colisiones y la orientación adecuada de las mismas en el choque, multiplicado por la fracción de moléculas que tiene una energía igual o superior a la energía de activación o la energía mínima para que la reacción se produzca. Entonces K es igual a A por E elevado a la menos EA sobre RT, donde A es el factor de frecuencia y B es la fracción de moléculas que tienen energía igual o mayor a la EA, o también conocido como la fracción de moléculas de Maxwell-Boltzmann, y donde K obviamente es la constante de velocidad de la reacción. Ahora vamos a sacar los logaritmos neperianos a ambos lados de la ecuación y tendremos logaritmo neperiano de la fracción de moléculas con energía mayor o igual que la energía de activación y del factor de frecuencia. Ok, reordenando esto, tendríamos que el logaritmo neperiano de acá es igual a menos EA sobre RT multiplicado por la inversa de la temperatura más el logaritmo neperiano del factor frecuencia. Ahora, si tuviéramos dos temperaturas, tendríamos dos ecuaciones, una para cada temperatura. Ahora vamos a restar la ecuación de la primera temperatura menos la ecuación de la segunda temperatura. Entonces tendríamos el logaritmo neperiano de la constante de velocidad 2 menos el logaritmo neperiano de la constante de velocidad 1. Los logaritmos de los factores de frecuencia se eliminarían y factorizaríamos la energía de activación entre la constante universal de los gases, y esto me va a dar a la resta de las inversas de las temperaturas. Mucho cuidado con los signos. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, que el logaritmo neperiano de K2 sobre K1 es igual a menos EA sobre R multiplicado por las inversas de las temperaturas final y inicial. Temperatura 1 va a ser igual a 150 grados Celsius más 263.15 para convertirlo a grados Kelvin, y la temperatura 2 va a ser igual a 250 grados Celsius más 263.15 también para convertirlo a grados Kelvin. Sumamos estas cantidades y obtendremos que la temperatura 1 va a ser igual a 223.15 grados Kelvin, mientras que la temperatura 2 va a ser igual a 523.15 también grados Kelvin. Según el problema, cuando la temperatura es de 250 grados Celsius, la reacción es 1.5 por 10 a menos 3 veces más rápida que cuando la temperatura es 150, y esto sería nuestra relación de las constantes de velocidad, la cual lo reemplazo en la ecuación que está a la izquierda, el logaritmo neperiano de 1.3 por 10 al cubo igual a la EA, y el R va a ser igual a 8.314 joules sobre mol Kelvin. Tiene que estar en unidades energéticas. Ok, y luego reemplazo las inversas de la temperatura final en la inicial. Ahora, si analizamos qué es lo que nos va a resultar, las unidades que nos va a resultar en este paréntesis, diremos que en el numerador tendremos grados Kelvin y en el denominador tendremos Kelvin al cuadrado. Si operamos, nos va a salir Kelvin a la menos 1.
Muy bien, vamos a despejar la EA. La EA va a ser igual entonces al menos logaritmo de 1.5 por 10 al cubo por el R, que es 8.314 joules por mol a la menos 1 Kelvin a la menos 1, dividido entre el paréntesis, que es la diferencia de las inversas de las temperaturas, cuyas unidades, como hemos analizado antes, es Kelvin a la menos 1. Por lo tanto, Kelvin a la menos 1 con Kelvin a la menos 1 se cancelan. Operando dichos valores, vamos a tener que la EA o energía de activación va a ser igual a 134.598.2 joules sobre mol. Pero nos piden en kilojoules, así que lo vamos a tener que dividir entre 1000 y por lo tanto esto va a ser igual a 134.6 kilojoules sobre mol. Y esa va a ser nuestra respuesta. Si estás buscando más contenido como este, suscríbete a este canal. Nos vemos.